En el vídeo de hoy vamos a solucionar de una vez por todas una de las dudas más grandes que vamos a tener todos a lo largo de nuestra vida. Y esta decisión no puede ser otra que compramos o alquilamos. No solo eso, sino que os voy a dar 4 reglas para que cada uno de vosotros desde vuestras casas podáis estudiar acorde a vuestra situación financiera cuál es la mejor opción. Pensad que con la subida de intereses tan grande en este último año, la decisión de comprar o vender ha cambiado totalmente y drásticamente comparado con el año pasado, ya que el año pasado a un 1% de interés una casa unos 200.000 euros a 30 años, te podía quedar unos 630, 640 euros mensuales, después lo veremos más a fondo. Pero hoy en día, con un interés del 3%, e incluso hay de más, pero con el 3%, para tener esa hipoteca de 640 euros aproximadamente al mes, la casa no podría exceder los 150.000 euros, con lo cual estamos perdiendo un 25% de vivienda por culpa de los intereses, y eso ha cambiado totalmente la película. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver 4 reglas. La primera es la 240-20, que es la que yo llamo la regla de los grandes números. La segunda es de alquiler 30 y la tercera y la cuarta son reglas de compra, ¿vale? Que una es la 28-36 y la otra es la 30-33. Si no las conocéis, por favor, quedaos hasta el final y conocedlas todas porque os juro que os van a ser de muchísima utilidad a la hora de decidir si queréis comprar o alquilar. Empezamos con la primera, que es la de los 240 meses o 20 años. La regla 240-20 es la regla que he dicho de los grandes números y es una regla muy fácil, ¿vale? Que utilizan tanto inversores como comerciales de real estate o inmuebles, ¿vale? Y es una regla que tiene en cuenta 20 años de alquiler o 240 meses de alquiler, que es exactamente lo mismo. Entonces lo que dice esta regla es que si tú estás pagando un alquiler de 800 euros, si este número lo multiplicas por 240, ¿qué te da? 192.000. Si esa casa, esa vivienda en la que tú estás viviendo, te la permiten comprar por debajo de los 192.000, es hora de que te la compres. Sin embargo, si esa misma vivienda vale 250.000, significa que estás pagando un alquiler por debajo de lo que deberías estar pagando. Con lo cual, en este momento te sale a cuenta seguir viviendo alquiler. Ya te digo que esto es una regla de los grandes números, ¿de acuerdo? Pero es una buena regla para entrar en calor ahora lo que viene, que sí que es un poquito más técnico. Para explicar bien las siguientes reglas, me he ido al Instituto Nacional de Estadística a coger datos de cuánta pasta entra en un hogar y después también cuál es el alquiler medio en España, ¿vale? Siempre en España. Entonces, por ejemplo, para 2 adultos con 1 o más niños dependientes, la cantidad de dinero que entra en esa casa es de 37.442 y a la derecha podéis ver la gráfica, como en el 2009 estaba también entre 34.000 y 35.000 y ha ido subiendo, hubo una bajada en el 2013-2014 después de la crisis obviamente, y ha ido subiendo hasta los 37.442 en 2021, no está actualizado 2023, así que cojamos estos datos de referencia. Luego, en cuanto a los alquileres medios, aquí debajo sí que vemos que en febrero de 2023 el alquiler medio está en 1.364, pero en abril del 2022 está en 1.161, así que más o menos la media en 2021 con unos 37.442 de ingresos en una misma casa estaría alrededor de los 1.100 euros de alquiler, ¿vale? Entonces la primera regla, el alquiler 30, significa que el alquiler no debe superar el 30% de los ingresos del hogar. Y esto es súper importante porque ya sabéis que yo en el canal siempre digo que el 50% de los ingresos se tienen que destinar a la supervivencia. Si en vez del 30% nosotros nos estamos dejando un 40 o un 50% en el hogar, en lo que viene siendo la vivienda, no tendríamos ese extra para pagar los suministros, para comprar la comida, el agua, para pagar el gas, la luz, la electricidad. Así que es muy importante que si vivimos de alquiler hagamos lo posible para que esa vivienda no nos cueste más del 30% de los ingresos en nuestro hogar. No solo eso, sino que os he hecho unos cálculos rápidos para que dependiendo de vuestros ingresos sepáis más o menos en qué van a rondar vuestros cálculos, ¿de acuerdo? Entonces si vemos aquí tenemos 40.000 euros, 80.000 euros y 120.000 euros de ingresos en el hogar, que eso supone un ingreso mensual de 3.300, 6.600 y 10.000. El 30% de esto son 1.000, 2.000 y 3.000 euros y al final te acaban quedando de restante 2.300. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si en casa entran unos 40.000 euros, nuestro ingreso mensual es de 3.300 y nos deberíamos estar dejando en alquiler 1.000 euros o menos. De esa manera nos quedarían 2.300 euros para pagar todos los gastos básicos de supervivencia que hemos mencionado, también para invertir, también para ahorrar, también para disfrutar y un montón de cositas más. Si vamos a la siguiente regla, la número 3, y ya entramos en compras, vamos a hablar de la regla compra 28-36. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a comprar, la hipoteca nunca puede exceder el 28%. Entonces, con unos ingresos de 40.000, 80.000 y 120.000, las hipotecas no deberían superar los 933, 1.866 y 2.800 euros respectivamente a estos ingresos. Pero claro, esto es un escenario ideal teniendo en cuenta que no tenemos ningún tipo de deuda, que no estamos pagando ningún renting de nuestro vehículo, que no tenemos un préstamo pagado porque hemos tenido que arreglar nuestra casa o nuestro piso. Entonces aquí es donde entra el 36. Y el 36 es que la suma de tus deudas sumado a la hipoteca, es decir, la suma de todos tus gastos el día 1 de cada mes, no puede exceder el 36% de los ingresos del hogar. Con lo cual aquí sí que nos quedarían ya 1.200, 2.400 y 3.600 como máximo sumando la hipoteca y las deudas existentes. Y ahora vamos a la regla que a mí personalmente más me gusta, que es la regla 30-30-30.
3. Recordemos que esto es una regla de compra y lo que significa el primer 30% es que la hipoteca, el IBI, los seguros y cualquier tipo de gasto relacionado con impuestos con la nueva vivienda no puede exceder el 30% de los ingresos del hogar. Aquí os he indicado que es una salida mensualizada o anual de cash porque efectivamente la hipoteca sí que la vas a pagar de manera mensualizada, pero el IBI y los seguros los puedes llegar a pagar de manera anual, con lo cual siempre el 30% ya es igual si es mensualizado o anual. Pero, ¿qué ha estado pasando este último año? La subida de intereses, y es lo que os he explicado al principio del vídeo. Si suben los intereses tenemos mucho menos dinero para invertir en vivienda, si bajan los intereses tenemos mucho más dinero para vivir en vivienda. Y os voy a poner un caso muy concreto y hemos ido al simulador de Idealista de hipotecas, y es que si por ejemplo queremos tener unos gastos de hipoteca de 623 euros mensuales, eso equivaldría a un inmueble de 200.000 euros, ahorro aportado el mínimo que te pide, al menos aquí en la página de Idealista, que podéis leer que pone: recuerda que los bancos suelen pedir una aportación mínima del 10%. Estamos en el piso de arriba. Con esta configuración, si veis 200.000, 20.000 de entrada, 30 años, un tipo fijo al 1% en Madrid, nos queda una cuota mensual de 623 euros y un interés de hipoteca, como podéis ver ahí abajo que lo he marcado en rojo, de 30.589 euros. Si nos vamos al piso de abajo, donde cambia un poquito las configuraciones para pagar más o menos los mismos 623 euros que al final nos ha quedado por 614. ¿Y por qué esto? Porque si os fijáis aquí debajo, este 3% cambia totalmente la película. Ya para tener el mismo gasto mensual, si os fijáis, he tenido que bajar el precio del inmueble a 150.000. Significa que tenemos un 25% menos de dinero para poder invertir en una vivienda por culpa de la subida de los intereses. Si realmente hubiera dejado los mismos 200.000 euros al 3% de interés, tendríamos que los intereses aquí debajo, en vez de ser de 75.413, serían los 90 y los 100.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que al final, o bajas un 25% el precio de la vivienda, también bajan los intereses. Pero para que veáis que por un piso de 200.000 euros a 30 años estaríamos pagando 30.000 euros de intereses, y un piso un 25% más barato al 3%, casi estaríamos pagando por 3, aun teniendo un piso un 25% más barato. Es increíble, pero es la situación en la que nos encontramos y tenemos que decidir en base a la situación actual. Entonces, si volvemos al cuadrito que me gusta haceros, para 40.000, 80.000 y 120.000 euros, el 30% son 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Y nos quedarían los 2.300, 4.600 y 7.000 euros que veis a la derecha para todo lo demás. Pero sé lo que os estáis preguntando ahora mismo. ¿Y si yo estoy pagando un 40 o un 50%? Pues efectivamente, si tú estás pagando un 40 o un 50% de hipoteca, tienes muchísimo menos dinero para invertir, para ahorrar y para hacer un montón de cosas, como disfrutar, como irte de fin de semana o de vacaciones con tu familia, por ejemplo, o irte a cenar entre semana y un montón de etcétera, ¿de acuerdo? Entonces iréis mucho más apretaditos por la otra parte por culpa de tener una hipoteca superior a lo que manda esta regla, que al final es una regla que cada uno tiene que aplicar en su casa, pero efectivamente es importante tenerla en cuenta. Ahora vamos a hacer también una serie de reflexiones en cuanto a cómo poder bajar esta parte de aquí. Y luego también hay gente que me pregunta: ¿y si cobro muchísimo más? ¿Y si en casa entran 300.000 euros? Que hay casas en las que entran 300.000 euros. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que efectivamente esta regla se puede o no se puede cumplir, porque si tú realmente cobras 300.000 euros en casa, significa que tú puedes pagar un alquiler anual de unos 90.000 euros aproximadamente, que serían unos 6.000, 7.000 euros al mes. Es una locura, pero realmente cuantitativamente también te queda un montón más de restante. Y si tú realmente has subido la calidad de vida en cuanto al hogar se refiere, pero tú realmente luego tienes un coche, unos gastos adecuados a una entrada de capital en casa, unos 100.000 euros, pues realmente te queda un montón más tanto para ahorrar como para invertir, y no sería una mala decisión. Entonces, ¿cómo podríamos bajar este 30% mensual de gastos? Pues aquí es donde las personas tienen que decidir si quieren vivir dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en la periferia de la ciudad o en un pueblo alrededor. Yo soy mucho más de pueblo, me gusta más vivir fuera. ¿Por qué? Porque por el mismo dinero tengo muchísimos más metros cuadrados, tengo muchísima más luz en casa, realmente hay jardín, hay piscinas, y la calidad de vida para mí es muy superior a vivir dentro de la ciudad con todos los coches, con toda la contaminación y todo lo que ello supone. Por ejemplo, una de las consecuencias que ha tenido el COVID y el teletrabajo en Estados Unidos sobre todo, pero aquí también, y es que muchas personas que trabajaban en las grandes tecnológicas de Silicon Valley decidieron volver a sus casas en países totalmente diferentes con unos costes de vida muy inferiores. Entonces ellos seguían manteniendo estos sueldazos de Silicon Valley, pero estaban pagando muchísimo menos de alquiler. Y exactamente eso también ha pasado en ciudades como Barcelona, que muchas personas han decidido a ciudades o pueblos colindantes, como podría ser Badalona, Sant Cugat o el Prat. Así que entendamos que siempre tenemos esa opción encima de la mesa. Y ahora vamos con el segundo 30%, que también es súper importante. El segundo 30% dice que mínimo tenemos que tener ahorrados el 30% del valor de la vivienda que deseamos comprar. Y entonces muchos me diréis: oye Ramón, ¿y por qué no es un 20? ¿Por qué no es un 10? Ahora os lo explico según esta regla, ¿de acuerdo? El 10% es el típico que nos dice Idealista. Aquí debajo veis que recuerda que los bancos suelen pedir una aportación mínima del 10%. A la derecha veis que pone más gastos, ¿no? Pues entonces este es el segundo 10%. Efectivamente, tú cuando pones en el simulador que te quieres comprar un piso de 200.000 euros y aportar 20.000 euros, abajo a la derecha te pone impuestos y gastos de la compra 13.725. En este
este caso más o menos es un 6-7%, pero yo redondeo al 10% porque cuanto más mejor. Iremos mucho más desahogados una vez hayamos comprado la vivienda, porque finalmente el siguiente 10% es que pueden aparecer un montón de imprevistos. Quizá compras una vivienda y hay cosas rotas y tienes que arreglarla. Si es de segunda mano, quizá le tienes que pasar una mano de pintura, quizá tienes que limpiar los suelos, quizá tienes que pulir el parquet. Hay un montón de gastos asociados a la compra de una vivienda, sobre todo si es una vivienda de segunda mano. Pero un punto para mí súper importante es que cuando compremos una vivienda no nos podemos quedar a cero. Ya sabéis que para mí es vital, y lo decimos siempre en el canal, que el colchón de la tranquilidad, es decir, tener ahorraditos 3 a 6 meses de vida por si pasa cualquier imprevisto, por si perdemos el trabajo, por si se nos rompen más cosas, es vital tener el colchón de tranquilidad, porque cualquier imprevisto, sobre todo financiero, se ve desde otro punto de vista totalmente diferente. Así que yo no digo un 30% para darlo 100% de entrada, digo que tenemos que tener un 30%, daremos la entrada que toque, pero el resto es para imprevistos, para gastos y para tener el colchón de tranquilidad bien guardadito. Pero claro, este 30% normalmente es el dolor de cabeza más grande del mundo, porque solemos tener 5.000, 10.000, 2.000, 7.000 euros en el banco. Si quiero comprar una vivienda de 300.000 euros, ¿cómo voy a ahorrar 90.000 euros? Efectivamente, tenemos pues el camino más lento. Coges 500 euros al mes, por 12 meses, por 10 años, te da 60.000, ¿vale? Este es el caso de una vivienda de 200.000, pues vamos a este, que ya lo tengo aquí escrito entonces. 60.000 euros. Pero ¿qué pasa si tú haces inversiones como las que explicamos siempre en el canal, donde no tienes que tener ningún tipo de conocimiento y al menos más o menos dan un 6-7% anual? Pues que efectivamente, si tú quieres ahorrar 60.000 euros haciendo un depósito periódico mensual de 500 euros con un ratio de interés anual del 7%, este simulador nos dice que llegaremos en 7 años y 7 meses en vez de tener que esperar 10, con lo cual se acelera muchísimo el proceso de ahorro y finalmente podremos comprar nuestra vivienda muchísimo antes. Ya sabéis que si todo esto suena chino, en el canal os doy un montón de contenido gratuito, ya sea de cómo empezar a invertir en 2023, cómo ahorrar si ganas poco dinero, cómo vivir de dividendos. Ya sabéis que yo no gano absolutamente nada de esto, simplemente me encanta hacer contenido, explicar todo lo relacionado con finanzas personales. Quiero que ganéis más, que ahorréis más, que invirtáis más para tener más paz financiera. No quiero que ninguno de vosotros se haga millonario. Si es así, pues perfecto y estaré encantado, pero para mí lo más importante es paz financiera, porque al final sabemos que la economía es una de las preocupaciones más grandes de todo el mundo, es la que hace que las personas tengan un trabajo que quizá no desean simplemente porque lo necesitan para sobrevivir, y creo que saber de finanzas personales y aplicarlas en tu vida día tras día pueden ayudar mucho a que seas una persona mucho más feliz. El dinero no lo es todo, pero ayuda a no tener problemas económicos. Y dicho esto, vamos al último 3 de la regla 30-30-3. El último 3 para mí es el más difícil y ahora vamos a ver por qué, pero sobre todo porque el precio de la vivienda no para de subir y los sueldos no están subiendo acorde. Las empresas no están ganando lo mismo que estaban antes, la recesión está que llega cada vez más fuerte y realmente si las empresas no venden no pueden subir los salarios. Es matemática pura. Entonces, ¿qué sucede? El último 3 significa que la vivienda como máximo tiene que ser 3 veces la entrada de dinero en casa. Por ejemplo, ¿vale? Si el precio de un piso medio en Barcelona de 3 habitaciones son 295.000, también nos vamos a basar en este punto en las estadísticas. Si veis aquí en pequeño pone que un piso de 3 habitaciones medio son 295.000, un percentil 15-20% son 150.000, un percentil 15-20% por arriba son 795.000, pero cojamos la media. Entonces, según esta regla, para poder comprar una vivienda media de 295.000 euros, en casa tendrían que estar entrando como mínimo 100.000 euros para poder comprar esta vivienda. Pero efectivamente sabemos que es muy complicado que dos personas en la misma casa tengan un salario de 50.000. Sucede, sí, es más frecuente de lo que sabemos. Porcentualmente no lo es, pero efectivamente, cuantitativamente sí que hay muchas personas que efectivamente tienen estos salarios. Si no, hay pisos que no se podrían comprar en Barcelona. Entonces aquí volvemos a la decisión anterior. Por 295.000 euros quizá tengo un piso de 3 habitaciones en Barcelona, en una zona pues que quizá no te gusta mucho, pero si te vas a las afueras podrías optar a un piso más grande e incluso a una casa. Así que tengamos muy bien esto presente. Como os he dicho, este último 3 es el que menos me gusta, pero es importante también tener reflexiones acerca del mismo. Así que si os ha gustado este vídeo, hacer clic en este otro de aquí donde os explico cómo empezar a invertir en 2023 para llegar antes a este mínimo que necesitamos para comprar, regalarme un like que me animan un montón a seguir haciendo contenido de este nivel en el canal. Voy a hacer también una serie de experimentos, voy a empezar a tener videollamadas con vosotros y para eso he hecho un formulario que podéis rellenar también debajo, os lo dejo en la descripción, porque realmente me apetece mucho escucharos, hablar con vosotros directamente, ver vuestras dudas, porque así os voy a poder crear contenido mucho mejor y más adecuado a vuestras necesidades. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.